Hola, hoy el capítulo 8 de las consultas de Sanchuela viene dedicado a los deícticos. Me propongo explicarte lo que es la deixis, veremos primero su definición y cuáles son sus componentes, veremos después el sujeto en el discurso, la situación de enunciación y deixis y terminaremos por la conmutación o el concepto de debrayage, que es muy importante. Empecemos. Vamos a definir primero lo que es la deixis. Entremos, si te parece, al DRAE. A ver qué nos indica. Nos indica lo siguiente. Deixis del griego, bueno, señalamiento a una persona, un lugar o un tiempo, o a una expresión lingüística mediante ciertos elementos gramaticales. Expresan deixis el adverbio ayer, el verbo venir y el posesivo tus en tus amigos vinieron ayer. Señalamiento a una persona, un lugar o un tiempo o a una expresión lingüística mediante ciertos elementos gramaticales. Bueno, veamos ahora la definición de los autores del libro Análisis del discurso. Los autores son Lozano, Peñamarín, Abril. Es un libro excelente. Te propongo esta ficha escrita de mi puño y letra. Bueno, y aquí tenemos la definición de estos autores. Nos indican lo siguiente. La deixis puede ser definida como la localización o la identificación de las personas, objetos, acontecimientos y actividades de que se habla por relación al contexto espaciotemporal creado por el acto de enunciación. Es la localización, la identificación de cuántos elementos remitan al momento de la enunciación. Bueno, y dentro de esta deixis vamos a tener sus componentes, que son los llamados deícticos, y por lo tanto, la deixis la constituyen, bueno, primero los pronombres yo y tú, que van a ser los pronombres que remitan al acto de enunciación. Después los demostrativos, los pronombres demostrativos como esto, eso, aquello, o los adjetivos demostrativos como este, ese, aquel. Y los adverbios, particularmente los adverbios que enmarcarán el discurso en un marco espaciotemporal, por lo tanto los adverbios de tiempo y de espacio, y después el último componente de la deixis será el tiempo verbal. Bueno, dicho de otro modo, también podemos acercarnos a la definición de Michel Benavent, el lingüista francés, y Benavent propone otra definición. Dice que la deixis la constituye cualquier elemento lingüístico que remita a la situación en la cual se produce un enunciado. Y Benavent nos explica que los elementos deícticos son aquellos elementos que se van a referir al sujeto locutor, los posesivos, los pronombres personales, o a la situación espacial y temporal, como los demostrativos o los adverbios de lugar y de tiempo. Veamos ahora cuál es el lugar del sujeto en la enunciación. Aproximarse, vamos a verlo aquí, aproximarse al discurso supone postular la presencia de un sujeto productor, ¿sí? Y el sujeto productor no es el sujeto empírico es el autor, cuando el sujeto productor es el que lleva a cabo el discurso. ¿Y qué le interesa
al sujeto productor, al locutor, le interesa entablar una relación dialógica con el lector. Entonces, habrá una relación dialógica mucho más densa mediante el uso de los dícticos. ¿Por qué? Porque los dícticos van a formar todo un sistema de referencias internas a la propia situación de discurso del locutor. Lo característico de los dícticos, y esto lo tienes que recordar siempre, lo característico de los dícticos es que no tienen definición posible al margen de la situación de enunciación. La característica de los dícticos es que o tienen una función localizadora en situación de comunicación oral, es decir, que señalan algo, o, tienen una función de superposición de tiempos y espacios. Pongamos ahora unos ejemplos. Un primer ejemplo sacado de la obra teatral Don Álvaro o la fuerza del Sino, que es una obra de teatro del decimonónico romántico, primera parte del siglo XIX. Bueno, vamos a buscar, a ver, así lo tenemos más fácil. Bueno, sí, venga. ¿Por qué no buscamos en este fragmento? Porque después vas a poder parar el vídeo y volver a hacer el ejercicio por tu cuenta. ¿Por qué no buscamos aquí los dícticos? Bueno, venga, tendremos aquí, bueno, un diálogo entre el marqués y doña Leonor, su hija. Bueno, estamos en una situación de conversación, ¿sí? Una situación de comunicación oral, una situación de conversación cara a cara, como la definen los autores del libro Análisis del discurso. Bueno, y veremos que en este caso, tratándose de una situación de interlocución, de comunicación oral, de diálogo, veremos que vamos a tener unos dícticos con una función localizadora. Bueno, por ejemplo, el marqués señala los balcones y dice a su hija, estos balcones. Bueno, aquí el adjetivo demostrativo estos tiene un uso díctico. Bueno, después el marqués, dirigiéndose a su hija, le dice mi amor, mi consuelo. Y ves cómo en la definición de la deixis vimos cómo los adjetivos posesivos primera y segunda persona forman parte de los componentes de la deixis. Bien, bueno, y vamos a tener también aquí una característica, una función localizadora dentro de un marco temporal, cuando el marqués dice a su hija, allá para Navidad. Allá para Navidad es una expresión aquí que tiene un uso díctico. ¿Por qué? Porque remite al momento de la enunciación del marqués, es decir que allá para Navidad es un tiempo que se caracteriza por ser un tiempo que parte del momento en que se expresa el marqués. Y también tenemos aquí el uso de la segunda persona del singular, no tienes gran impaciencia por abrazarlos, y vimos también en la primera parte de este tutorial que las personas verbales yo y tú formaban el núcleo de los dícticos. Veamos ahora otro ejemplo. Bueno, un ejemplo sacado de un texto de Rafael Alberti, por ejemplo, tendremos aquí el pretérito indefinido y tenemos a ver, aquí vamos a cambiar el color, sí, y tenemos en cambio el presente. Bueno, entonces, ¿ves cómo los dícticos, los elementos dícticos que hoy están, que aquí están presentes en este fragmento son el adverbio hoy, el adverbio todavía y el presente de indicativo, y también el pronombre personal primera persona me? Bueno, es decir que
el locutor dice lo siguiente: había un externado gratuito que fue a donde me llevó mi madre y donde tuve que soportar humillaciones y amarguras que hoy todavía me escuecen. Vamos a tener entonces como una escisión aquí en el texto. A ver, voy a cambiar el color porque no se ve. ¿Sí? Una escisión aquí, ¿sí? Temporal, ¿sí? Bueno, entre un enunciado en pasado y el momento de la enunciación en presente. Veamos ahora en qué difieren el enunciado y la enunciación y para llevar a cabo esta explicación veremos lo que es la deixis y lo que es la anáfora, porque son dos paradigmas contrapuestos. Bueno, ya sabemos que los dícticos forman el sistema de referencias internas a la situación de discurso. Bueno, y veremos que se van a yuxtaponer en un texto el discurso y el enunciado. El discurso es el momento de la enunciación, es el momento en que se expresa el locutor, y entonces veremos que los dícticos son aquellos elementos que remiten, como ahora, hoy, ayer, mañana, aquí, yo, a su discurso. Y veremos que el enunciado es la enunciación histórica, es decir, que es el tiempo de la historia, es el contenido de la historia. Bien, y se llaman términos, elementos anafóricos, ¿sí? Bueno, los elementos que establecen una referencia a un elemento de la historia, como entonces el mismo día, la víspera, el día siguiente, allí, él. Entonces, tenemos por un lado la deixis y tenemos por otro lado la anáfora, y de paso vamos a entrar al DRAE a ver qué es la anáfora, y el DRAE nos explica que la anáfora en lingüística es la relación de identidad que se establece entre un elemento gramatical y una palabra o grupo de palabras nombrados antes en el discurso. Es decir, que aquí estos términos anafóricos remiten a algo que ya estuvo mencionado en el texto. Hablando de deixis y anáfora, ten en cuenta que la mayoría de los textos no presenta formas puras de discurso o historia. Es decir, que muchísimas veces pasan de una a otra, y la actitud de comentar a la de narrar es siempre característica de muchísimos textos. Bueno, veamos una ficha que tengo aquí. Bueno, sí, discurso e historia. Bueno, esta ficha, lo siento, es absolutamente impresentable porque es la reseña que yo hice del libro, pero bueno, veremos que vamos a distinguir una enunciación, aquí vamos a ponerlo, sí, bueno, una enunciación discursiva y una enunciación de tipo historia. El momento aquí con la enunciación discursiva del discurso de la enunciación, y aquí cómo nos adentramos en la historia. Bueno, esta ficha la puse en limpio porque no había otra forma de poder explicarla. Bueno, entonces este cuadro retoma todo el contenido de la ficha anterior, y entonces veremos que se oponen dos tiempos: el tiempo del discurso, como te decía, y el tiempo de la historia. Bueno, ese es un resumen, ¿eh? Y veremos que hay una enunciación. Vamos a cambiar de color aquí, sí. Bueno, que es la enunciación discursiva. Esta sí que conlleva dícticos.
Y en cambio tendremos una enunciación de tipo historia y esta en cambio no conlleva dícticos. Bueno, te fijarás en los tiempos verbales y tendremos unos tiempos verbales que siempre van a remitir al momento del discurso, el presente, el pretérito perfecto, el futuro, y serán tiempos llamados comentativos. Y tendremos, en cambio, el momento del acontecimiento, el tiempo de la historia, y te fijarás en el uso del pretérito indefinido, del imperfecto, del pluscuamperfecto y del prospectivo, es decir, bueno, el tiempo perifrástico sustitutivo del futuro. Estos tiempos de la historia son tiempos narrativos, y vienen utilizados en tercera persona. En el primer caso veremos que hay una personalización del discurso, hay la implicación, la presencia del locutor, cuando en la segunda categoría, en el segundo tipo de enunciación, bueno, veremos una despersonalización del discurso y desaparece el sujeto locutor. Bueno, te propongo que volvamos al texto, al fragmento de Rafael Alberti. Este es el fragmento del texto de Alberti y comprobamos que efectivamente se superponen el tiempo del enunciado. En pasado había un externado gratuito que fue a donde me llevó mi madre y donde tuve que soportar humillaciones y amarguras, y el tiempo de la enunciación en presente que nos lleva al momento en que el locutor se expresa. Bueno, a estas alturas del tutorial ya falta poco. Terminaremos por el concepto de conmutación, también llamado débrayage, palabra francesa. Bueno, como te decía, como acabo de decirte, la mayoría de los textos no presentan formas puras de discurso o historia, pasan de una a otra. Bueno, al cambio de nivel de la actitud de comentar a la de narrar, se ha llamado débrayage, ¿sí? Bueno, cuando vamos de la enunciación al enunciado. Y se llama embrayage cuando vamos, en cambio, del enunciado a la enunciación. En el caso del ejemplo que te puse, sacado del texto de Rafael Alberti, estamos en una situación de embrayage, es decir, que vamos del enunciado a la enunciación. Del enunciado había un internado gratuito que fue a donde me llevó mi madre y donde tuve que soportar amarguras y humillaciones, a la enunciación que hoy todavía me escuecen. Bien, y bueno, estos términos, bueno, se han traducido al español, se han traducido de la manera siguiente, bueno, se llaman los conmutadores. Y este concepto de débrayer se dice en español conmutar, y vienen, bueno, de una palabra, de una voz inglesa, shifter, heredada de Jacobson. Bueno, esto es lo que hay por hoy. Espero te haya gustado este tutorial y espero verte aquí mismo dentro de poco. Hasta luego.